En el año 945 a.C., el Mediterráneo era ocupado por varios pueblos que aprovechaban el mar para extender su comercio e influencia, griegos, egipcios, pero nadie conocía mejor aquel mar que los fenicios. O eso dicen, depende de quién preguntes. Esta es la historia de un fenicio, Melcar Balsó, un comerciante navegante de aquel pueblo del levante mediterráneo que comerciaba con artículos de todo tipo y origen. La historia de este extraño y extravagante mercader, demasiado positivista para la época, no es heroica. No le conoce ni su padre. Melcar era de la ciudad de Tiro, una gran ciudad que en aquel entonces era hegemónica de aquel gran pueblo. Era la ciudad que fundó las grandes factorías y colonias fenicias, como Ibiza, Palermo y en la que en un futuro sería un imperio, Cartago. Se podría decir que los fenicios fueron los primeros colonizadores del mundo. La ciudad era un gran puesto comercial, donde Melcar Balsó apenas triunfaba. No porque no quisiera, sino porque no se apreciaba su gran talento. Él decía que era importante apreciarse a uno mismo. Una de las cosas más interesantes de su ciudad era la creación del color favorito de este pueblo, el púrpura, símbolo de los fenicios. Un color que usaban mucho y cuyo tinte se hacía con un molusco llamado múrice. Aquel tinte valía más que el oro, y por eso era un misterio que Melcar Balsó se hiciera con una túnica de ese color, teniendo en cuenta su éxito como comerciante. Mientras intentaba vender sus condimentos, oyó hablar a uno de los transeúntes de que algunos artesanos iban con madera de cedro a construir un templo para un tal Salomón, como muestra de la amistad del rey Hiram I. Melcar adoraba a su rey, al cual tenía como su ídolo al haber potenciado tanto la ciudad. El rey gobernaba la ciudad por el Consejo de Ancianos, la mayor parte grandes comerciantes, consejo del cual Melcar quería formar parte, no solo para ayudar a su rey, sino también para conocer a su ídolo. Ese mismo día, este tipejo alegre de la vida descubrió mientras caminaba por su mercado un nuevo producto, uno de un artesano local que creía que podría tener un gran éxito si se le daba una oportunidad en el lugar y el mercado adecuado. Y él se la daría. Hispania, o Isla de Conejos. ¿Por qué lo llaman isla si ya se sabía o se sospechaba que era una península? A saber, solo se sabe que cuando Melcar lo descubrió, dijo que cada día se aprendía algo nuevo. Hacía mucho que el fenicio había estado en las colonias de Malaca. Demasiada competencia para este pequeño mercader en esa ciudad, aparte de que le buscaban por un desastre que montó con un comerciante de Sidón, por hablar mal de su rey. Si había algo seguro de Melcar, es que odiaba Sidón. Ahora os preguntaréis, ¿por qué odiaba a una ciudad de su mismo pueblo? Cabe resaltar que los fenicios no eran una nación unida, sino diferentes estados que compartían una misma cultura. Si quería vender allí, debía dirigirse a la ciudad de Gadir, uno de los puestos fenicios más antiguos y donde esperaba que fuera mejor recibido su producto. Allí iría, acompañado de su mítica tripulación negacionista de fenicios, griegos y algún par de personas que aprendían el oficio sin cobrar. El término para estos últimos era esclavos. Sin embargo, el positivista Melcar los llamaba becarios, ya que le gustaba más el sonido de esa palabra. Y así fue como este mercader fenicio de expresión idiota, tras llegar a un acuerdo poco beneficioso con el artesano, emprendió una gran aventura por el mar, junto a su tripulación rumbo hacia el lejano occidente, en busca de la fortuna y su inevitable destino. Pero entonces, a medio camino, la vela se les cayó. Los fenicios, al vivir en una zona montañosa y poco cultivable, se habían visto obligados a dominar el mar. Los grandes mercaderes fenicios usaban barcos como los gaulos para hacer grandes transportes de mercancía. Melcar no podía permitirse uno, así que tenía un hipos, un pequeño barco que se podía usar para la guerra, pero también para el comercio a menor escala. Y así fue como Melcar Balsó y su tripulación llegaron en su barco hasta Egipto. A los egipcios le caían muy bien los fenicios, como el hombre que se ofreció a reparar el hipos por un buen precio. Los fenicios tuvieron problemas con los egipcios, los hititanas y los mitanos, que destruyeron muchas ciudades fenicias que se encontraban en medio de su gran guerra. Pero para Melcar, todo se perdona. Salvo a los de Sidón, a esos ni una. Los fenicios comerciaban con productos que se creaban en sus factorías o de otros pueblos. Entre sus clientes estaban egipcios, griegos, íberos, tartesios. En aquellos años aún se intercambiaban muchas cosas mediante el trueque. Lo que más le gustaba a los fenicios como Melcar de los egipcios eran los papiros. Melcar pensó una vez en la idea de inventar una cosa llamada moneda para asegurar trueques más justos e igualitarios en valor, pero creyó que no tendría éxito por lo complicado que sería implementarlo. Como veis, el tío tenía luces, pero no donde debería. Lo que no fue tan complicado como implantar la moneda fue el método de escritura fenicia, que comparada con otras de la zona era más sencilla. Esta acabó siendo tan popular que se llegó a hacer registros en alfabeto fenicio en varias zonas del Mediterráneo. Una vez el hipos estuvo reparado y Melcar Balsó se preparó para partir,
el caos se desató en toda la tierra del Nilo. El comerciante fue testigo del terrible acontecimiento ocurrido en esas fechas, la muerte de Teusenes II, faraón de Egipto, y con él la muerte de la 11ª dinastía de Egipto. Las calles se llenaron de desorden, los soldados tuvieron que actuar con violencia, las tramas políticas empezaron a gestarse. Pero para el comerciante aquello no era tan malo. Después de todo, una vez acabaran las tomas de decisiones, tramones y demás, empezaría la 12ª dinastía, y el 12 era su número de la suerte. Con esa mentalidad, se volvió a dirigir a Hispania. Una vez en la costa del norte de África, ya que no se solía viajar mar adentro, Melcar y su tripulación fueron atacados por piratas, algo que era típico en aquella época, ya que el botín de los fenicios siempre era muy jugoso. Sin embargo, al ver su mercancía, lo dejaron. Eso sí, antes de irse, decidieron hacerles daño. Melcar sugirió que cortaran el mascarón de caballo del barco. Esa profanación le daba igual, el mascarón ya estaba muy gastado, y tendría la excusa para cambiarlo. Para el comerciante, ser atacado por piratas, pues, era grave, pero no tanto como estar en Sidón. Sin embargo, cuando quiso darse cuenta, lo que habían hecho los piratas era llevarse todos los papiros que habían comprado en Egipto. Un golpe en el corazón para el fenicio. Esa noche en el mar, el mercader usó las estrellas para orientarse, usando la estrella fenicia como referencia. Melcar Barsón, para darse un gusto por el disgusto, preparó para todos, incluyendo a los becarios, su plato preferido, una cosa llamada garo o garum. Desde que los fenicios descubrieron que la sal venía bien para conservar y dar sabor a los alimentos, habían creado cosas maravillosas, como aquel plato. Salsa de pescado preparada con vísceras fermentadas. Toda su tripulación la comió, pero porque no había nada más que comer. Cuando uno de los becarios lo probó, solo dijo a sus compañeros que sabía a pura. Poco después, el hipos fenicio atravesó las columnas de Melcar que indicaban el fin del mundo, llegando así a la gran ciudad de Gadir. Gadir, situada en una isla, fue la primera ciudad de Occidente y la más antigua de Europa, un lugar de grandes intercambios culturales con muchos nativos como los íberos o los tartesios. La gente se dedicaba a la pesca, a las factorías de salazón, al comercio y a la metalurgia, entre otros. Una cosmopolita de su época. Las factorías fenicias no solo eran fábricas, sino también almacenes amurallados y mercados cerca de grandes civilizaciones o sitios estratégicos para el comercio. Una vez atracaron y antes de emprender su locura comercial, Melcar Barsón fue a rezar a los dioses para que le dieran suerte. Los fenicios adoraban a muchos dioses. Baal, Astarte, El, Tanit, poseían una mitología profunda, pero muchas ha perdido con el tiempo. Melcar fue a adorar a Melkart, el dios de los navegantes, también relacionado con la colonización, el comercio, la fecundidad. Le encendió varios fuegos, ya que se le relacionaba con este elemento, al haber sido consumido por él. Supuso que con eso bastaba, aunque a este dios, que le hacían desde sacrificios animales hasta humanos, no le pareció teniendo en cuenta su tarea, así que no le bendijo. Pero como decía Melcar Barsón, la ignorancia era una bendición. Una vez se colocó en su barco, Melcar respiró hondo y recordó por qué estaba allí. Si aquello salía bien, empezaría a tener un negocio de verdad, y con él podría empezar a ganar riqueza e influencia. Podría cumplir su sueño de estar en el consejo. Por fin conseguiría lo que siempre quiso: ser escuchado. Llamó la atención a la gente de la ciudad, mandando a sus becarios para que bajaran la mercancía que iba a ofrecerles. Melcar Barsón había atravesado el Mediterráneo, había visto la caída de una dinastía, había sido atacado por piratas y había llegado hasta los confines de la tierra conocida para ofrecerles lo mejor, lo que ninguna factoría ni ciudad del mundo tenía. Según fue contando su historia, empezó a sacar su producto, ganándose una gran expectación. Y entonces lo vieron. Sandalias ligeras, mejor que las que llevan. Una vez las presentó, su tripulación supo que aquello era el fin. Entonces, y no se sabe cómo, tuvo éxito. Mientras marchaban en el barco cargado de oro hasta Tiro, el mercader no sabía que ni Melcar, ni él, ni Astoret, ni su hijo Baal intervinieron. Y sin embargo, le fue bien. Melcar Barsón sabía que a veces, si se creía en algo, había que lanzarse a por ello, por muy ridículo que fuera. El fracaso ya lo tenía, ahora solo podía intentar conseguir el éxito. Y así fue como Melcar Barsón, el gran comerciante fenicio, volvió a Tiro con toda su riqueza. Muchos hoy en día dirían que era una persona con mentalidad de tiburón, como el que le devoró unos meses después. Sus últimas palabras fueron: al menos nunca tendré que volver a oír hablar de Sidón.